Buenas tardes, gracias por tardes. No, por favor, es un gusto, además, para hablar de un tema que mañana puede ser un día histórico. Bueno, y a eso mismo iba. Las chiquinas estaban hablando y explicando un poquitito cómo se activa este artículo 38 a partir de un proyecto de ley, ¿verdad? Yo creo que más que activarse, o sea, lo que va a hacer el cuerpo legislativo es tomar el artículo y aplicarlo en una de las situaciones que está prevista. Una de las tres. Ahí va. Sí, que es salud, orden y seguridad. Claro. O sea, cuando se ve afectado algo de eso, entonces el Parlamento puede disponer, que ese derecho a reunión, que es el artículo 38 de la Constitución, pueda verse un poco flexibilizado, vamos a ver. Sos profesor de historia, así que al centro te cabe justito. Sí. Históricamente, sí. ¿Qué antecedentes tiene y qué usos también, ¿verdad? Aprovecha que... Sí, dale, parece que fuera algo que hubiera estado por siempre, cosa que no es así, porque incluso no le gustaba mucho este derecho a reunión ni a los franceses en la Revolución Francesa, precisamente en 1789, tampoco le había gustado a los constituyentes de Estados Unidos y quienes declararon la independencia en 1776, ¿no? Era otra forma de ver la democracia, ¿no? O sea, eran liberales, pero evidentemente no estaba muy de acuerdo con que el pueblo, ¿no? Por ejemplo, lo del sufragio universal. Por eso es que no es raro de que recién en 1830 los constituyentes uruguayos se sientan a redactar el texto, el primer texto jurídico, la primera Carta Magna uruguaya, y dejan afuera el derecho a reunión. 1830. Y en 1918 lo redactan nuevamente y lo vuelven a dejar afuera. Y un siglo después, en 1934, paradójicamente, gobierno dictatorial de Terra, Gabriel Terra, en el 34 y en marzo del 33 había dado el golpe de Estado. Allí es que se establece, se instrumenta el derecho de reunión con la redacción que es la misma prácticamente de hoy, ¿no? Eso que dice, que recién decíamos, que el derecho de reunión no podrá ser afectado por ninguna autoridad de la República, salvo por una ley. Y por eso es que vamos a tener mañana una reunión del Parlamento, de las dos cámaras, para precisamente ver cómo se modifica esto, que ya tuvo alguna vez alguna modificación, ¿no? Que uno se podría imaginar cuándo fue, ¿no? Sí, durante la dictadura, pero evidentemente. Dale. Sí, en 1973, el 27 de junio, el día del golpe, se establece como que se termina ese derecho o se suspende el derecho a reunión, salvo que se pida autorización, que obviamente iba ahí a ser... donde arranca la autorización para la reunión. Iba a ser negada por las autoridades del momento. En noviembre del 73 se extiende a los estudiantes, se vuelve a formular este decreto. No había parlamento, obviamente, y ahí se establece estudiantes. Tiene una lógica, porque en noviembre del 73, ese intervenía en la Universidad de la República. Entonces, evidentemente, era una forma también de evitar que esos estudiantes que habían sufrido la intervención se reunieran precisamente para protestar contra la dictadura. O sea, tiene lógica de alguna manera, lo hablábamos también con los chiquilines y me imagino que es una conversación, que fue un tema o fue una de las medidas que generó de alguna manera, ¿no? Cosas en la gente. Y bueno, también tiene que ver por el pasado de esta ley, ¿no? Ahí está, y en el 80, cuando aquella reforma que se intentó, que se cumplieron 40 años hace pocos días del plebiscito, en el 80 no estaba contemplado, obviamente, en esa constitución de los militares, para perpetuar la dictadura, no estaba contemplado el derecho a reunión. En el 82 lo flexibilizan un poco, porque venían las elecciones internas de los partidos políticos de noviembre ese año, y por supuesto que... Es posible generar ya estaban los actos políticos, claro. Y bueno, obviamente no iban a pedir siempre autorización, y esto se flexibiliza un poco, y por supuesto cuando viene la democracia en el 85, allí por supuesto se derogan todos los actos institucionales que habían establecido los militares y por supuesto queda vigente el artículo 38. También en el 82 ya fue como de hecho que se empezó a faltar, ¿no? A ese artículo que no se le empezó a tomar en consideración porque era inevitable. En la gripe española, entonces en la segunda década del siglo XX no había porque no existía tampoco. No había derecho a reunión, pero no había, vamos a empezar. El fútbol no era lo que es hoy, recién empezaba. No había espectáculos artísticos prácticamente, estaba el Teatro Solís, había algún espectáculo así más restringido. No había shopping, por supuesto, no había grandes centros comerciales, no había aglomeraciones, entonces no había que legislar nada, porque
se podía llegar a un control, ¿no? O sea, por ejemplo, yo leía que en el 18, por ejemplo, se suspendieron las clases escolares, se suspendieron otro tipo de tareas, ¿no? Quedaron sin efecto. Fue entre septiembre del 18 y julio del 19, hubo 2.000 muertos, o sea, pero evidentemente era una ciudad que tenía 300.000 habitantes y hoy tenemos 1,5 millones prácticamente. Muchísimas gracias por estos minutos. Profe, el profe. Y además no había Instagram, Zoom y no había estrés. Nada de eso, así que todo eso y no era había hermoso. tanta gente. Claro.